parece una película de ciencia ficción, realmente, pero bueno, vamos a tratar de analizar el tema y si realmente en la práctica, en la realidad, puede hacerse. 2 estadounidenses, ahí lo vieron, han sido detenidos y han sido acusados de diseñar un arma radioactiva. Y la pregunta es, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Se puede hacer? Para eso tenemos con nosotros, por una parte, a Héctor Schubert, investigador de la Oficina del Defensor Público del Condado Miami-Dade. Héctor, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Félix. Y José Pérez, ingeniero químico y también ingeniero en energía atómica. Ingeniero, voy a comenzar con usted. ¿Eso se puede hacer? Bueno, estas personas realmente estaban tratando de hacer algo que es una utopía, porque estas personas estaban tratando de poner un aparato de rayos X industrial, de tipo industrial, que es un poco... Perdóneme, no es que quiero ridiculizar esto, pero suena a una película esta de la Guerra de las Galaxias. Sí, ellos vieron, no sé, recuerda la película de Flash Gordon, de Flash Gordon con aquel cañón de rayos desde la nave espacial. Lo único que les faltaba era vestirse como Flash Gordon. Sí, entonces estas personas no conocían, y vamos a decirlo por suerte, los principios más elementales de cómo funcionan las radiaciones ionizantes y cómo producirlas a un nivel que pudieran ser peligrosos. ¿Eso de que querían producir una energía tan fatídica como la de Hiroshima, es realidad o están hablando por hablar? No. Vamos a hablar, el factor fundamental de Hiroshima fue la onda de choque de la explosión nuclear, que es el factor más destructivo que tiene la explosión nuclear. Después en Hiroshima quedó la contaminación radiactiva producto de los desechos de la explosión que cayeron en aquella zona, que afectó a la población y a todo eso durante muchos años. Después se dieron todos estos problemas genéticos a consecuencia de la exposición a las radiaciones. Pero el factor destructivo de las armas nucleares es la onda de choque, realmente la onda de choque y también la onda radiactiva, que es lo que provoca esa gran cantidad de calor o de los incendios. Eso realmente es lo destructivo de las armas nucleares. Lo otro es secundario, es decir, la parte de las radiaciones secundarias. Héctor, ¿cuál era el objetivo? Ellos, querían ir contra los musulmanes, inclusive tengo aquí una cita, ellos se refieren a los musulmanes y dicen que son un desecho médico, así lo han dicho. Y parte de esa investigación del FBI, de las autoridades federales, se tiene que ver porque van a una sinagoga y van a grupos judíos y les pide dinero para presuntamente hacer el artefacto o el aparato este que querían hacer. Mira, esta conspiración en sí comienza en abril del 2012, pero se abre la investigación en el momento que ellos se dirigen a una sinagoga y piden contribuciones para poder llevar a cabo la fabricación de este efecto, del cual, como dice el doctor, no tenían la más mínima idea de cómo llevar a cabo o cómo construir esta arma. Si fuéramos a hablar de Hiroshima, ellos no estaban ni cerca de conseguir uranium-235, que fue lo que usó la bomba de Hiroshima, Little Boy, o el plutonium-239 que se usó en esa gente en vez de detenerla tenían que haberlo enviado a un hospital psiquiátrico. Exactamente. Esto te dice el nivel de intelectualidad de los miembros del Ku Klux Klan en este país. Uno de ellos era miembro del Ku Klux Klan. Correcto. Lo más probable es que los dos eran miembros del Ku Klux Klan. Se ha trascendido que uno... Que uno definitivamente era. Ahora, lo que sí nos dice esto es que muchas personas se están quejando sobre esta computadora que existe en el Departamento de Defensa y en National Security, que analiza los números de las personas que tienen comunicaciones con terroristas del Internet. Y esto te demuestra por qué es necesario en este momento tener este tipo de inteligencia, porque estamos viviendo en unos momentos que no son nada seguros. Y esta es una demostración más de por qué se necesitan los departamentos de investigaciones y de seguridad nacional, necesitan estas armas para poder combatir a este tipo de personas. Así que una investigación muy compleja del Buró Federal. Por cierto, la gran mayoría de los que hacen este tipo de trabajo son agentes que trabajan encubierto, que por años se pasan trabajando encubierto sin ver a sus familias, que hacen un gran sacrificio para defender a la nación. José, ¿cómo se haría un arma de ese tipo? ¿En qué consiste? Ellos estaban pensando en poner y vuelvo a repetir, un aparato de rayos X. Estamos hablando de radiaciones de tipo gamma, de energía mediana. Es decir, para usted hacerle daño a alguien con un aparato de rayos X, tiene que tener en primer lugar una fuente energética
suficientemente capaz de producir durante bastante tiempo esa energía continuadamente, debe tener un aparato de rayos X que sea capaz de aguantar ese periodo prolongado. Tiene que tener hasta enfriamiento por agua y necesita mucha energía. Significa que si usted pone eso dentro de un banco, como ellos querían hacerlo, el peso que ese banco tendría sería tan enorme que el banco como tal no caminaría. Es decir, el banco se destruiría por el peso. ¿Cuánto costaría hacer eso? ¿Cuánto costaría hacer eso? Bueno, depende del precio de los elementos que usted tenga que pagar. En primer lugar, vamos a suponer que lograra hacerlo y usted lograra poner un aparato de rayos X que sea capaz de tener una fuente energética y un sistema de enfriamiento que le permite trabajar durante horas. Tiene otro problema. Para usted hacerle daño a una persona, esa persona tiene que estar inmóvil durante mucho tiempo. Usted tiene que centrar el haz de rayos X hacia esa persona durante mucho tiempo y a muy cercana distancia, porque estos rayos se atenúan con el aire. El detonador, ¿cómo funciona? El famoso detonador no era más que un switch para ponerlo on-off. Usted cuando va a rayos X, que no me dice, toma la respiración, y dice, ¡chac! Eso es lo que... El cual fue proporcionado por agentes del Buró Federal de Investigaciones, por los agentes que trabajan en encubierto. Okay. Un switch para actuar remotamente a media milla donde estaban. Eso es lo que estamos hablando aquí de algo que es irrisorio, pero preocupante. Porque si hubieran sido personas con esta misma idea, que conocieran un poco más el tema, hubieran tratado de obtener otro tipo de elementos para hacer este tipo de daño que pudiera ser dañino, pudieran crear armas sucias, porque con las sustancias radiactivas se pueden hacer muchas cosas peligrosas y hay fuentes donde hay sustancias radiactivas que hay que controlar. Así que esto es una alerta, una vez más. Una alerta. Él acaba de mencionar las armas sucias. Eso sí es un problema. Eso sí se está vigilando desde mucho antes de 9/11, de que puedan introducir un arma sucia en este país, pero para eso ya existen las precauciones necesarias. En todos los puertos de los Estados Unidos se revisan todos los contenedores que entregan a este país y en las carreteras hay muchos lugares donde se revisan los contenedores y esa sí es mi preocupación, que pudieran los terroristas quizás en algún momento poder entrar un arma sucia dentro de un contenedor a este país. Estamos hablando de que estos ni siquiera empezaron a hacerla, fue una idea que tenían... una conspiración. Una conspiración, correcto. Exacto. Lo comentaron con alguien, como hablábamos anteriormente, fueron a una sinagoga, de ahí pues pasó la información. Y el solo acto de hablarlo ya es un delito, es una conspiración y es un delito federal. ¿Y qué penas pueden enfrentar? Pueden enfrentar hasta que probable de 15 a 20 años de prisión. Todo depende de los antecedentes que tengan, de lo más probable es que van a llegar a algún tipo de negociación los abogados con la fiscalía. Probablemente esto ni vaya a juicio porque son casos federales, son muy fáciles de probar y lo más probable es que se declaren culpables y terminen cumpliendo 15 o 20 años de prisión. Y esperemos que todo esto quede aquí. Y digo esto, no es que nos hayamos reído, ¿no? Pero yo decía anteriormente que se debían estar detenidos o los debían haber enviado a un hospital psiquiátrico. Pero muchas veces cuando surgen estos personajes, estos locos, después aparece otro por ahí en algún lugar que trata de imitarlos, ¿no? Y eso realmente es un peligro. Héctor, gracias. Gracias a usted. También José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar del régimen de La Habana, Cuba, que ha condenado a 9 años de prisión a un empresario canadiense. Y más adelante, observadores europeos acusan a Nicolás Maduro de hacer trampas durante la elección presidencial. Volvemos con la información, los detalles.